Se acerca el segundo y último fin de semana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la UNAM Responde nos da muchísimo gusto seguir con esta cobertura especial que hemos hecho a lo largo de la semana para llevar a ustedes parte del programa de esta que es la edición número 46, que ha preparado un montón de actividades diversas en temas, en ámbitos como es el literario, el académico y el cultural. Para platicar de todo esto, los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes minutos. Comenzamos. Y hoy comenzamos hablando de literatura de la diversidad y diversidad de la literatura. El lema que da vida al ciclo Boulevard Arcoíris, que forma parte de esta feria del libro y que ha tenido diferentes transformaciones y que tiene el objetivo de reunir, pero también de difundir la poesía y la narrativa hecha por miembros de la comunidad LGBT y más. Y para platicar de esto, saludamos a su coordinadora, quien es Odette Alonso, además poeta y activista. Qué gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde, Odette. Bienvenida. Igualmente, Rosa, muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos. Para platicar de esto, comencemos para quien no conoce Boulevard Arcoíris. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuáles son sus objetivos? Boulevard Arcoíris es un ciclo de actividades literarias que desarrollamos desde hace 3 años aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tiene como objetivo poner ante la vista de las personas que se acercan a la feria y que vienen a las actividades la literatura que se hace desde la comunidad LGBTQ+, y que tiene, si bien los géneros son universales, los temas de la literatura son universales, la muerte, el amor, el odio, la guerra, el tratamiento temático desde distintos puntos de vista del ser humano, de la vida de todos, hace que haya fragmentos de la literatura y todos deben ser puestos a la vista. Entonces el objetivo nuestro es poner a la vista la literatura que se hace actualmente en esta franja, en este sector de la diversidad sexogenérica. Odette, ¿por qué? ¿Para qué tener esta otra visión de la vida, pero de la literatura y de la poesía o de cualquier otro género? Porque, como te digo, todo debe ser puesto ante la vista y cada quien pues elige las partes que están al acceso. Para nosotros es importante porque es dar a conocer un punto de vista, un fragmento, un modo de vida que a veces no está tan considerado y que ha sufrido marginaciones, incluso aún todavía hay algunas manifestaciones de discriminación y marginación de la literatura y de la vida de las personas de la comunidad LGBTQ+. Y nos interesa que estén a la vista porque a veces se crean mitos y a veces la gente piensa cosas que no son exactamente, y conocernos entre todos es una manera de querernos entre todos. Exacto, conocer al otro nos permite entendernos a nosotros mismos. Cuéntanos cómo está conformado este ciclo. Se trata de ciclos de poesía y de narrativa, pero también tienen la presentación de una antología. ¿Quiénes son las voces que estarán participando o que están ya participando en este encuentro literario? Sí, hemos organizado 2 lecturas de poesía y además una lectura de narrativa y la presentación de esta antología, que es una antología de poesía escrita por latinoamericanos que viven en los Estados Unidos y que escriben en español. Algunos de ellos miembros de la comunidad LGBT+, y para presentarla viene su coordinadora, que es Om Ulloa, y además María Elena Hernández Caballero y Jenny Díaz Valdivia, que vienen a platicar de la antología y además a participar en una lectura de poesía, que es la lectura final del ciclo, que se llama Poesía Cubana del Arcoíris, donde además estarán Norge Espinosa y Junior Riquenes, y va a ser un gran cierre del ciclo, donde además han estado Lázaro Isael, Juan Carlos Bautista, Paulina Rojas Sánchez, que es la otra coordinadora conmigo del ciclo, Sayak Valencia en la lectura de poesía, en la de narrativa estuvieron Alexandra R. Ruiz, Hilda Salinas y Fernando Yacamán, y pues así estará
conformado el ciclo con todas estas posibilidades de ver la diversidad desde la diversidad misma. Odette, este ciclo tiene 3 ediciones hablando de justamente todas esas diversidades, pero comenzó siendo un ciclo de mujeres. ¿Cómo se ha transformado desde tu experiencia, que tienes mucho más que estos 3 años en la literatura de mujeres y de la diversidad, la percepción que se tiene de estos trabajos, de estas expresiones? Hace 17 años comenzamos a colaborar aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con aquel ciclo que se llamó Escritoras Latinoamericanas en Minería, que hicimos durante 14 años y que la pandemia acabó, digamos, murió de muerte natural, como si hubiera muerto de la pandemia. Y regresando de la pandemia, cuando volvió la feria a la modalidad presencial, nos volvimos a incorporar, ahora dándole este matiz más enfocado a la diversidad sexogenérica, un poco más amplio, porque hay más que mujeres, pues hay otras manifestaciones y otras identidades. Y eso hemos hecho durante estos últimos 3 años, vincular diferentes modalidades y realizar este ciclo para dar esa visión más diversa. ¿Cómo te has transformado tú? Tenemos poco tiempo para terminar, pero también para terminar la FIL es la presentación de Humo y Miel, que reúne 35 años de poesía. ¿Qué significa este libro para ti? Porque pues es tu vida entera. Exactamente. Sí, yo me asombro a veces de cómo pasa el tiempo de rápido y cómo de pronto hace 35 años escribo poesía y aparte, digamos que todo esto se desarrolla como paralelamente o en medio, cruzándose con todas las actividades de promoción de la literatura que organizo y al mismo tiempo la escritura. Y yo creo que bueno, pues la poesía evoluciona como evoluciona una también, ¿no? Al pasar de los años vemos la vida desde otro punto, con una serie de experiencias y una serie de dolores y alegrías, y todo eso se va incorporando a la poesía, y así decidí hacerme como este homenaje de los 35 años con este libro de Humo y Miel, que recoge poemas desde los primeros que escribí todavía en Cuba hasta los últimos que se han publicado acá. Algo que no podemos dejar de mencionar, y ya no tenemos mucho tiempo, es el lenguaje. Cómo se ha transformado y cómo se ha incorporado a estas prácticas y a este reconocimiento de la literatura de la diversidad. Yo creo que el lenguaje en los primeros tiempos, el lenguaje siempre es esta cosa experimental, porque la poesía es lo que dice las cosas de otro modo, que no es el modo cotidiano. Y yo creo que era todavía más críptico en mis primeros años como poeta, y que ahora ha ido tomando una variante un poco más cotidiana y memoriosa, que trae al libro una Cuba tal vez, o un país a veces perdido, a veces recuperado, y todo eso a través del modo en que el lenguaje se articula. Se trata de una experiencia nueva cada vez que tiene que ver con la diversidad, pero también con la diversidad. Muchísimas gracias, Odette Alonso, por estos minutos y por la invitación a que consulten el programa completo. Tienen diferentes actividades para este segundo fin de semana, y que sigan estas experiencias. Muchas gracias. Y que sigan también las voces aquí en la UNAM Responde. TQM Holoceno es el título del libro ganador del Premio de Poesía Joven UNAM Sectei 2023, que logra construir un mundo muy particular a través de puentes que se van tendiendo entre la vida cotidiana, entre la poesía y entre la biología. Y para platicar de esta propuesta, saludamos hoy a la poeta ganadora, que es Elena Moguel Samaniego, y quien es pues la ganadora y escritora de este libro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde. Cuéntanos cómo surgió la idea, la intención de escribir estos poemas que se convirtieron en un libro. Pues no sé, la verdad fue algo como una actividad personal. Como que la poesía siempre ha sido para mí una cosa privada.
realmente también empecé a escribir más porque tenía un trabajo muy feo, entonces como que para... Necesitabas un rescate. Sí, también para no hacerlo como que escribía. Y pues justo como que en la pandemia pues fue mucho este momento también como de lentitud, de contemplación para mí. Y ahí, sí, de ahí empezaron a surgir varios poemas. Que tiene que ver, por supuesto, con tu experiencia personal, pero también con tus intereses, y de esto me gustaría que platicáramos, porque tiene mucho que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, pero tiene un profundo trabajo de investigación porque está ahí presente, o muy presente, la biología. ¿Cómo se dio esto? Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado mucho como la divulgación de la ciencia y enterarme como de temas que tienen que ver con la biología, con la geología y con las ciencias de la Tierra en general. Y pues justo como que creo que es al ser un poema o un poemario que trata el tema de la vida, pues igual creo que tenía que recurrir en algún punto a la ciencia de la vida, ¿no? Que es la biología. Y sí, me interesó también acercarme desde allí. Cuéntanos de estas similitudes, porque me parece que tanto la poesía como la biología tienen esta intención de ayudarnos a entender o descubrir el origen de la vida, pero también el origen de las cosas y la situación o el momento en el que nos encontramos. ¿Cómo lo combinas, entendiendo que también pueden verse como dos disciplinas muy diferentes? Pues sí, exacto, ¿no? Cómo ambas cosas tratan de entender el mundo, o sea, cómo los humanos tratamos de entender el mundo a través de distintos métodos, ¿no? Que pueden ser el método científico o el método poético o también la religión que puede estar allí, que también aparece en algunos poemas, porque siento que como que algunos conceptos de religiones antiguas tienen como paralelo con conceptos científicos, ¿no? Creo yo, como el huevo órfico y el Big Bang o este tipo de cosas. Quizás sea buen momento para explicar de dónde surgió el título y a qué se refiere exactamente, porque puede tener algunas interpretaciones. Claro, el título, que es TQM Holoceno, pues creo que es eso, como un canto de amor y de agradecimiento al Holoceno, que es esta etapa geológica en la que los humanos nos hemos podido desarrollar, ¿no? El humano nace en el Pleistoceno, en el mundo, pero durante mucho tiempo pues realmente solo éramos una especie tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, tratando de no extinguirse en condiciones muy precarias y fue gracias a estas condiciones climáticas que cambiaron que pudimos desarrollar todo lo que nos puede enorgullecer de ser humanos. Y lo que somos hoy en día. Sí. Cuéntanos sobre el uso del lenguaje, ¿cómo lo trabajas? ¿Es algo que, digamos, tienes aprendido? ¿Es algo que vas investigando, puntualizando para cada frase? ¿Cómo se da un poco este proceso creativo o cómo se dio para este poemario? Pues creo que siempre empieza como con una idea como que me invade, ¿no? O sea, que siento que tengo que escribir, como que puede surgir como en cualquier momento. Muchas veces es como a partir de una asociación de fenómenos. Y ya, me siento, escribo, después lo dejo, releo y entonces voy como tratando de que se arme también como pues una cierta musicalidad, un cierto aliento que además esté compartido con los demás. Oye, y cuéntanos para terminar, porque forma parte de este concurso de poesía joven, ¿cómo fue participar? ¿Cuáles eran, digamos, recuérdanos un poquito los requisitos y qué significa para ti el haber sido pues la ganadora de esta convocatoria? Sí, ahorita creo que ya salió la convocatoria para el nuevo, entonces ojalá que se animen a participar. Bueno, en el momento en el que yo participé era para para poetas de 30 años o menores que estuvieran en la universidad.
ya sea en posgrado, en licenciatura. Perdón, ¿y es algo que tú ya habías avanzado o comenzaste a escribir o comenzaste a unificar los poemas para presentar el poemario? Yo ya lo tenía, o sea, ya tenía la mayoría de los poemas, pero me ayudó mucho ver esta convocatoria para armarlo realmente como un proyecto. Como que dije, sí, esto puede ir junto. Es más, igual y ya hasta ya lo tenía reunido. Durado. Pero sí, como que le di otra estructura. Por ejemplo, el primer poema como que sí lo hice como una suerte de manifiesto ahí, de resumen, de presentación más bien, ¿no? A manera de introducción, es sí. un poco. Y sí creo que desde que salió la convocatoria sí trabajé el poemario, creo que quedó como bastante mejor. Entonces. Y bastante hilado, tiene mucho que ver y es un poemario, me parece, como muy estructurado, que es justo lo que se busca en estas convocatorias, además de impulsar a las plumas más jóvenes. Elena Moguel Samaniego, muchas felicidades por este reconocimiento y que sea el primer paso y la primera publicación de muchas más sobre poesía y ensayo que nos dices son los géneros en los que has incursionado. Gracias, Elena. Ay, muchas gracias. Muchas felicidades y seguimos con más aquí desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Misterio, fantasía y humor son algunos de los elementos que se conjugan en El Ángel de lo Extraño, cuentos fantásticos del siglo XIX, una antología que reúne 14 cuentos escritos en este periodo, pero en diferentes latitudes, y de la que hablamos esta tarde aquí en la UNAM Responde con su compilador, Alberto Chimal, quien por supuesto es autor, un cuentista extraordinario que ha ganado diferentes reconocimientos y que además me parece muy generoso esta tarea de compartir, el enseñar cómo escribir cuento. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. Muy contento. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar de El Ángel de lo Extraño. ¿Qué aporta esta antología al reconocimiento y al descubrimiento quizás también de la literatura fantástica de esta época? Yo creo que puede aportar mucho, en especial para lectores jóvenes, porque siempre hay que estar otra vez mencionando pues a esos grandes autores y autoras del pasado, ¿no? Las nuevas generaciones, como las nuestras, pues no nacieron sabiendo, van a redescubrir todo lo que nosotros ya habíamos descubierto, y esa es parte de la tarea, ¿no? Pasar como la estafeta, dar a conocer estas historias que en algún momento nos fascinaron y comprobar que todavía pueden seguir fascinando a nuevas generaciones. Cuéntanos un poquito del proceso de selección. Tú que eres amante y seguidor de este género de literatura fantástica, primero, ¿qué la caracteriza? ¿Qué definirías hoy como literatura fantástica? Mira, la literatura fantástica, yo digo que es básicamente aquella en la que las palabras, el lenguaje, nos describen algo que no puede ser, que sabemos que es imposible, que no puede ocurrir en nuestra vida cotidiana. Así que va cambiando. Porque dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de lo que llegamos a descubrir por medio de la ciencia, en fin, de muchos otros factores, lo que definimos como real, como posible, se modifica, ¿no? Se expande, se contrae. Entonces, lo fantástico siempre está como en esa relación curiosa entre lo que definimos como la realidad y nuestra experiencia. Y surge lo fantástico, la denominación surge a finales del siglo XVIII, justamente cuando está también subiendo el racionalismo como forma de entender el mundo, y es como su complemento, ¿no? Se busca hablar de aquello que está en nuestro interior, de aquello que todavía no podemos comprender, de aquello que está todavía sin descubrir, sin explicar, ¿no? Sobre todo de la mente humana, pues de la conciencia expresada pues, mediante símbolos, metáforas, imágenes. Claro, y el reto es ese, hacerlo posible o hacerlo creíble a través de las palabras. Y te preguntaba sobre el proceso de selección. Están estos grandes nombres, pero además en esta antología pues hay muchas mujeres. Cuéntanos cómo hiciste ¿cómo llamarle? Pues la selección, la recopilación. Mira, esta investigación. Pues sí, hay textos que para mí son muy cercanos, ¿no? De algunos de estos autores y autoras. Entonces, no fue tan difícil pensar en algunos de ellos. Por ejemplo, El Guardavías de Charles Dickens, que es un cuento clásico de fantasmas.
o quizá El coche fantasma de Amelia Edwards, que también es otro clásico de esa tradición inglesa como muy potente de las historias de aparecidos y de espantos, ¿no? Claro. Muy similar a la nuestra, por cierto. Me encanta que digas espantos. Sí, claro. Entonces, esos me parecía que no había ningún problema con meterlos. Por otra parte, hay otros autores mucho más conocidos, mucho más entendidos como autores de lo extraño, lo sobrenatural, lo fantástico, como queramos llamarlo, que quise representar más bien con un cuento menos conocido. Y precisamente uno de estos grandes autores, de los autores reconocidos, es quien da el nombre a la antología. Así es, Edgar Allan Poe con el cuento El ángel de lo extraño, que no es una historia de terror como las que más le conocemos, sino que es una historia humorística, satírica. El ángel de lo extraño a lo mejor es como una alucinación debido a la borrachera, o a lo mejor es un personaje de otra dimensión, pero no es un fantasma. Es otra cosa, es muy extraño. Pues esta imagen que tenemos celestial que tiene que ver con la religión. Ah, sí, no tiene nada que ver con eso, es otro tipo de ángel. Oye, y también está presente en esta antología literatura, autores mexicanos. Así es, porque aquí en México, aunque a veces no lo parezca, tenemos una tradición muy fuerte, muy importante de esta narrativa de la imaginación, ¿no? De lo que va más allá de lo cotidiano, de lo que podemos observar, tocar. La tenemos desde siempre, ¿no? Es simplemente que el nombre existe solamente desde hace 200 y pico de años, pero obras, por ejemplo, como El primero sueño de Sor Juana, como muchos cuentos de espantos, de aparecidos que se hicieron durante los siglos XVIII, XIX, todo eso lo podemos leer ahora, entender a partir de la denominación de fantástico. ¿Qué es la imaginación? ¿Cómo la entiendes y cómo la vas fomentando para estos distintos géneros? ¿Pero qué lugar ocupa, por ejemplo, en un género como este? Aquí la imaginación ocupa el centro. La imaginación es la facultad de la conciencia humana, todos la tenemos en mayor o menor grado, de inventar aquello que no tenemos delante, de inventar una imagen, de inventar una frase, de figurarnos de alguna manera en nuestra conciencia algo más que lo que está ante nuestros sentidos, ¿no? Por eso podemos hablar de planetas lejanos, aunque no los hayamos visto nunca. Por eso podemos hablar de fantasmas, apariciones, aunque nunca hayamos visto alguna, aunque no existan. Por eso podemos decir algo como viaje en el tiempo, que es una imposibilidad, ¿no? Pero la frase se puede decir. Entonces el lenguaje puede llegar un poquito más allá que la misma realidad. Y ese hecho pues es el que da origen a lo fantástico, a la literatura de imaginación. Y tendríamos que hablar de su combinación con la palabra y el poder de la palabra para terminar de construir o de materializar esos universos, ¿sabes? Exactamente, y al mismo tiempo para traernos todo eso a nuestra vida cotidiana. Porque todas estas historias, aunque hablen de cosas de lo más extraño y de lo más misterioso, también están habitadas por seres humanos y entonces nos pueden llenar de fascinación y también nos pueden hablar de situaciones muy cercanas. Por ejemplo, el cuento El mortal inmortal de Mary Shelley es un cuento, sí, de una persona que se vuelve inmortal y vive muchos siglos, pero también es una historia acerca de la pérdida, de lo que sucede cuando ese personaje pierde a un ser querido, que es algo que nos va a pasar a todos tarde o temprano. Entonces, aunque ese ser sea tan extraño, pues no lo es tanto, porque también es humano igual que nosotros. Y terminamos creyéndolo porque es real, aunque haya cumplido más de 300 años. Y terminamos hablando de la colección Hilo de Aracne y la colaboración que se da con la ilustradora, que es una de las características de estas publicaciones. Andrea Cabuara es una extraordinaria ilustradora mexicana que hace además ilustraciones que no son directamente referencias a ninguno de los textos, sino que amplían como la atmósfera extraña, inusitada. Yo lo reviso y pienso que a lo mejor esas ilustraciones podrían ser como de cuentos que todavía no se han escrito. Es una cosa espectacular. Y también quisiera yo decir que este libro, en los textos que no fueron escritos originalmente en español, todos son con traducciones originales. Eso también me parece muy importante. Son traducciones hechas expresamente para esta colección. Y en algunos casos yo creo que son de las primeras, si no es que la primerísima traducción que se hace de alguno de los textos. Por ejemplo, de El compañero de viaje de Andersen, que se tradujo directamente del danés.
Ok, un reto mayor. Sí, Pues que este ejercicio de imaginación, de traducción, de selección se siga replicando para que tengamos más antologías de todos los libros, pero de literatura fantástica en particular. Muchísimas gracias, Alberto Chimal, escritor y compilador de El Ángel de lo Extraño. al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, con esta plática terminamos nuestro programa de hoy. Les recuerdo que pueden visitar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que concluye el próximo domingo 2 de marzo. Y también les recordamos que podemos encontrarnos aquí 2:30 de la tarde, por supuesto en la UNAM Responde de TV UNAM el día de mañana. Adiós.